Gracias a todos por estar con nosotros esta tarde, ya noche para algunos de ustedes. Esta es nuestra tercer webinario de la serie de Bienales Internacionales como escenario de confluencias del modernismo y la contemporaneidad, esta vez enfocado en Sudamérica. Nuestros ponentes el día de hoy son compañeros que vienen directamente de los capítulos nacientes de Ecuador, de Brasil y de Argentina. Me voy a permitir brevemente presentarlos. Mi nombre es Juan Carlos Flores. Soy presidente de AICA Costa Rica y vicepresidente también de AICA Internacional. Y es un honor estar en lugar de nuestra querida amiga Bélgica. Bélgica tuvo un problema de comunicación, dada la situación tan difícil que se vive en Venezuela y que les han cortado el Internet. Así es que me corresponde entonces sustituirla y tratar de hacerlo lo mejor posible. Gracias a todos por su atención. Cada uno de los participantes va a disponer de 15 minutos para su exposición y luego esto se va a convertir en un documento, ponencia, que va a ir a publicación del segundo libro digital de la regional AICA América Latina y el Caribe, que está en preparación para salir en el mes de octubre. En primer lugar, quiero presentar a doña Lisbeth. Lisbeth Rebollo es investigadora, docente, autora brasileña, presidente honoraria de AICA Internacional, ostenta una maestría y un doctorado por la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Es catedrática en la Facultad de Comunicaciones y Artes de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Ha enseñado cursos de pregrado y posgrado, supervisando estudiantes de maestría, doctorado y postdoctorado. En el campo del posgrado es profesor en el PROLAN, que es el Programa de Estudios Latinoamericanos, y en el programa de Estética e Historia del Arte es además miembro de la Comisión de Coordinación de ambos programas. Es investigadora de arte desde 1980 y curadora de exposiciones desde 1994. Ha dirigido museos, publica regularmente local e internacionalmente. Le damos la bienvenida a doña Lisbeth Rebollo González, que va a ser nuestra primera ponente en el día de hoy. Quiero presentar también a Fernando Farina. Fernando es docente, investigador, curador, crítico argentino, es vicepresidente tanto del capítulo de AICA Argentina como de AICA Internacional, es ingeniero civil y ostenta una licenciatura en Bellas Artes con especialidad en Teoría y Crítica del Arte por la Universidad Nacional de Rosario. Ha sido director de varios museos y se ha desempeñado como funcionario público en el sector cultural de su país. Forma parte del equipo consultor internacional y del equipo curatorial de la Bienal Internacional de Arte Contemporánea del Sur, la Bienal Sur, y trabaja como curador independiente. Ha realizado curadurías en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia y Uruguay, y ha recibido becas de los gobiernos de España y Francia. Durante el 2019 participó en el programa Focus del Ministerio de Cultura y Comunicación de Francia y en el 2022 fue becado para realizar una investigación con residencia en la Cité Internacional de Artes de París, Francia. Bienvenido, Fernando, como nuestro segundo ponente en este webinario. Y finalmente, pero no menos importante, contamos con Hernán Pacuruco de Ecuador, quien se desempeña actualmente como director ejecutivo en la Bienal de Cuenca. Ha sido docente universitario en diversas universidades y ostenta una maestría en estudios de cultura, convención en arte y diseño, además de una maestría en estudios latinoamericanos. Es además doctorante en educación superior. Ha publicado más de 40 libros sobre arte, crítica de arte, teoría del arte y filosofía del arte, además de ser colaborador de 16 revistas especializadas en arte contemporáneo y un sinnúmero de artículos para catálogos individuales de artistas, así como escritos críticos para prensa. Es director académico del Congreso Internacional de Crítica, Teoría y Filosofía del Arte Contemporáneo y del Salón de Gráfica Contemporáneo. Como curador ha trabajado en más de 300 curadurías a nivel de museos y galerías del mundo y actualmente es curador de OFF Arte Contemporáneo, actualmente la galería más grande de Ecuador. Bienvenido, Hernán. Es un gusto contar contigo. A los que nos acompañan en la sala, les informo que las preguntas se pueden hacer al final de las 3 exposiciones planeadas. Vamos a tener suficiente tiempo. Ruego nada más a los ponentes mantenernos dentro de los 15 minutos que hemos establecido. Nuestra primera ponente es doña Lisbeth Rebollo González. Ella va a hablar sobre la Bienal Mercosur, agregando una visión crítica de la curaduría a través de las 13 muestras que ha tenido esta Bienal y el aporte que han tenido en la historia del arte latinoamericano que ha estado representado en ellas. Lisbeth, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes a todos. Es un gusto aquí hablar sobre la Bienal de Mercosur.
Voy a intentar de mantenerme en 15 minutos, pero creo que pasaré quizás 2 o 3 minutos más, llegaré hasta los 20. Bueno, empecemos eh, el texto sobre la Bienal del Mercosur. Desde su primera edición en 1997, la Bienal del Mercosur se ha convertido en un importante referente para el estudio de la difusión del arte de América Latina, ya sea en su dimensión histórica o para el conocimiento de la producción contemporánea. Desde la mirada teórica, el surgimiento de esta bienal en el circuito de las artes visuales coincide con la afirmación de una nueva estrategia historiográfica y crítica en los estudios culturales, la estrategia surgida de la discusión sobre la modernidad y el colonialismo, que derivó en el debate sobre el postcolonialismo y la decolonización. Se trata de una forma distinta a la implementada por la historia del arte tradicional, cuando volcada hacia el análisis del arte nacido fuera de los centros europeos y norteamericanos, en países que fueron colonias y que después de sus independencias políticas han sido vistos como periféricos. Vale la pena observar lo que sucede con la idea de arte latinoamericana en esta Bienal. Considero que la Bienal de Mercosur se convierte, pues, en un espacio heurístico para una reflexión sobre la mirada crítica hacia el arte latinoamericano entre fines del siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI. De esta manera, vale observar cómo se ha abordado el arte latinoamericano en el espacio de la Bienal de Mercosur, qué focos se privilegiaron en las curadurías y cuál es su incidencia política en el circuito de las artes. Observando el recorrido de la Bienal y los proyectos de sus curadores, destacaremos algunos enfoques y hallazgos. El primer enfoque, la recuperación de la trayectoria histórica del arte en América Latina se realiza con una fuerte estrategia sociocultural en las 4 primeras bienales. La primera se realiza, como hemos visto, en 1997. Es muy importante porque todos sabemos que en aquel momento no hay colecciones de arte latinoamericano importantes en los distintos países, ni tampoco había museos de arte latinoamericano. Ahora tenemos el Malba, pero en aquel entonces no teníamos nada. Así, exposiciones de reconstrucción histórica presentan aspectos predominantes en el arte de esta región o de la trayectoria particular de los artistas en su realidad nacional. Ellas promueven un ejercicio de comparación, se sugieren las especificidades y las similitudes de los procesos culturales locales. 2. En la búsqueda de conceptos fundamentales para abordar la realidad artística latinoamericana, emerge la categoría de identidad, entendida como cualidades de semejanza y diferencia. La multietnicidad de las sociedades latinoamericanas motiva abordajes desde la perspectiva de la arqueología o la antropología. Recuperar los orígenes históricos y culturales es fundamental para comprender la realidad contemporánea. Punto 3. A partir de la sexta Bienal comenzó a surgir un enfoque curatorial más internacionalista. El enfoque América Latina pierde fuerza al punto que en la nona Bienal se empieza a hablar de la Bienal de Porto Alegre, despreciando la idea fundacional del evento como Bienal del Mercosur. 4. Aún con este cambio que poco a poco busca deconstruir la idea de Mercosur y de América Latina, un concepto estratégico constante es el de territorialidad física y cultural. Hablan de cartografía, de geopoética. Punto 5.
en las posiciones más internacionalistas que miran hacia las características del lenguaje del arte contemporáneo, arte que tiene la realidad y el activismo como materia prima, se busca acentuar la internacionalidad del arte latinoamericano en el escenario de la cultura global. 6. La dimensión política, al observar la producción latinoamericana contemporánea, sigue siendo siempre importante. 7. En la estrategia curatorial, solo en el caso de la Quinta Bienal, hay mayor énfasis en abordar el arte como un lenguaje formal, más que como un lenguaje simbólico que apunta a identidades específicas. Lo ideal sería hacer un breve recorrido por las 13 bienales para buscar un acercamiento al tema de la charla, pero es imposible hacerlo en 15 minutos. Lo haremos en el texto para el libro que vamos a publicar sobre las bienales de América Latina. Aquí solo daremos un vuelo sobre algunos puntos en algún momento cruciales que he destacado. Bueno, la primera bienal fue organizada bajo la curaduría general de Frederico Moraes. El enfoque curatorial buscó la reconstrucción histórica de los principales aspectos que marcaron la historia del arte moderno en América Latina, según el curador, el aspecto constructivo, el aspecto político y el aspecto fantástico. La Bienal se dividió en exposiciones que ponían la mirada sobre estos enfoques. Y también se interesó en destacar, en abrir una discusión sobre la situación del arte contemporáneo en aquel momento, los años 1990, cuando había en el contexto cultural una intensa discusión sobre la tesis de la globalización. No hubo una propuesta propiamente temática para orientar la organización de la exposición o los trabajos presentados por los artistas. La segunda y la tercera exposiciones fueron comisariadas por Fábio Magalhães y sus proyectos curatoriales evitaron el enfoque temático, pero resaltaron la identidad como concepto rector en la escritura de las exposiciones. La curaduría pone fuerte énfasis en observar la producción contemporánea en todo el Brasil y compararla con la realidad de otros países del Mercosur, así como Colombia y Perú, que en las dos exposiciones fueron respectivamente los países invitados a participar en la muestra. Hay un enfoque importante sobre la cuestión de arte y tecnología, una muestra que se llamó Ciberarte, fue curada por la artista Diana Domínguez, y una retrospectiva de Julio Leparc, organizada por Sheila Lerner. En la tercera bienal voy a destacar solo un punto, el punto de trabajo del curador. Ponía miradas sobre las performances y sobre las instalaciones. Y él creó un sistema bien interesante. Las instalaciones de los artistas se hicieron en containers de estos que se usan para las cargas marítimas, y esos containers fueron colocados en las orillas del lago Guaíba. Y cada artista ocupaba un contenedor y esto creó un gran interés por parte del público. La estructuración de la exposición a través de tema se presentó en la cuarta bienal con el proyecto de Nelson Aguilar, el curador. El tema propuesto fue Arqueologías de la Memoria, estableciendo referencia a los orígenes con el propósito de pensar el arte contemporáneo. La curaduría de la siguiente bienal, la quinta, se propuso a repensar el modelo expositivo. Empieza ahí una discusión sobre el sentido y la importancia de tener una bienal del Mercosur, ¿no? Se empieza entonces a repensar el modelo expositivo teniendo en cuenta parámetros internacionales de los proyectos curatoriales. Esta bienal, bajo el título Historias del Arte y del Espacio, asumió, como he dicho, una mirada
más hacia el arte desde el punto de vista formal y privilegió en especial las tendencias constructivas en la región latinoamericana. La sexta Bienal se desarrolló en 2007 y marcó el inicio de una nueva etapa en la historia de las bienales, porque ahí empiezan a tener participación en el evento los curadores extranjeros. Tenemos como curador general, no más un brasileño, pero Gabriel Pérez Barrero, español, que trabaja en los Estados Unidos. Él desarrolla un proyecto en una importante articulación con las propuestas educativas diseñadas por el curador pedagógico Luis Kamitzer. Los dos eran artistas muy activos en los Estados Unidos. Vamos a perceber que todos los curadores que son extranjeros son invitados son invitados quizás porque tengan una experiencia en los Estados Unidos. De ahí para frente, todos ellos han tenido un trabajo desarrollado en Norteamérica. Entonces, el tema de la exposición de Gabriel Pérez Barrero era La tercera margen del río, empresta el tema del romance del brasileño Guimarães Rosa, con este tema quiere crear una reflexión sobre una forma distinta para percibir el arte, la realidad del arte latinoamericano. La séptima Bienal, Grito y Escuta, afirmó el sentido y la importancia de los artistas como actores sociales y también en el ámbito de la crítica. La curaduría estuvo a cargo de un artista, Victoria Norton, argentina, y tuvo también una mirada internacional. La octava fue curada por José Roca, colombiano, que trabajó en el MoMA de Nueva York y fue muy activo en Colombia, en Filadelfia, en los Estados Unidos. Y la parte pedagógica fue coordinada por un mexicano, Pablo Helguera. Esta octava Bienal del Mercosur se intituló Ensayos de Geopoética y tuvo por tema el territorio y su redefinición crítica desde una perspectiva artística. La nona Bienal de Mercosur trajo al público una reflexión en torno al lema Si el clima lo permite. La curadora fue Sofía Hernández Chongqui. En esta Bienal se torna más fuerte la discusión sobre la pertinencia de una Bienal del Mercosur. Ahí se empieza a hablar en una Bienal de Porto Alegre, y la mirada de la curadora fue totalmente internacionalista, aunque invita a artistas latinoamericanos para la participación. Ella propone una exposición que mira hacia la cuestión de arte y tecnología. Sigue el modelo de un proyecto que se desarrolló en el LACMA, el Museo de Condado de Los Ángeles, en los Estados Unidos, que permite al artista, que favorece al artista la vivencia, una experiencia en industrias, empresas de tecnología, y, y con esta experiencia les propone la creación de obras de arte. Un cambio importante para el debate sobre el arte latinoamericano lo produjo la 10ª Bienal de Mercosur, curada por el crítico brasileño Gaudêncio Fidelis. Él retomó las premisas básicas que guiaron la creación de la Bienal en 1997, en especial la primera organizada por Frederico Moraes, le sirve como un ejemplo importante. Con el lema Mensajes de una Nueva América, la 10ª Bienal asumió el desafío de volver su mirada esencialmente hacia América Latina, pensando el arte a partir de esta realidad. Con este proyecto, la 10ª Bienal
se basó en conceptos relevantes para el estudio del arte en la región, como la antropofagia formulada por Oswald de Andrade en los años 1920, la idea de neobarroco, entendido como una estrategia de mestizaje, como también el concepto de postcolonialismo y sus desarrollos que han marcado los estudios culturales centrados en regiones antes consideradas como periféricas. Siguiendo la trayectoria de la Bienal del Mercosur, podemos ver la 11ª Bienal con una fuerte influencia de las tesis sobre el postcolonialismo y el decolonialismo. Fue curada por Alfonso Huck y se centró en las dinámicas históricas que se establecieron entre América, África y Europa hace más de 500 años. El título de esta bienal fue El Triángulo del Atlántico. En la 11ª, la propuesta temática de Huck destacó la interfaz de la cultura europea con la cultura indígena de América y la cultura de África y se convirtió en un punto de referencia para que los artistas pensaran a través del arte la realidad histórica que subyace a este triángulo y los dramas sociales que de él surgieron. Esta bienal, la próxima bienal aconteció en 2020, fue la bienal, la 12ª, con la curaduría de Andrea Junta. Tenía una mirada hacia el arte desde el feminismo, se intituló Femininos. Intentava estabelecer uma dinâmica muito interativa com a cidade, com o público da calle, e saiu muito prejudicada porque houve a pandemia e a Bienal teve que fazer-se completamente em linha. O mesmo impacto de la pandemia se verificou em la seguinte Bienal, a 13ª, en 2022, que tuvo por tema Trauma, Sueño y Escape. La curaduría fue asignada por Marcelo Dantas, y Dantas intentó partir de la consideración de una experiencia de trauma colectivo como un legado de la pandemia de 2000, que se cerró en 2020, el impacto que tuvo en el imaginario común y en la producción, las actitudes de los artistas. La próxima Bienal, la 14ª, fue recientemente anunciado el curador será Rafael Fonseca. La temática aún no ha sido anunciada. El curador en este momento trabaja en el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo. Es curador del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo en el Museo de Denver, en los Estados Unidos. Y él anunció como curadora asociada a Ina Jiménez Surriel, de República Dominicana. No nos dicho todavía cuál sería el tema, pero sí el enfoque. Él tiene la intención de poner el enfoque en la vida y mirar hacia las periferias de las ciudades. Bueno, esto es todo para el momento. No puedo hablar más para no ultrapasar el tiempo que me fue concedido. Gracias a ustedes. Gracias a ti, Lisbeth, muy amable. Un excelente recorrido a través de las 13 eventos de esta importante bienal, de la cual vamos a comentar más adelante. Por razones de tiempo, voy a proceder ahora a presentar al siguiente ponente. Si me permite, Marilén, a ver si estamos en la misma página. Ajá, perfecto. Okay, voy a presentar al siguiente ponente, que es Fernando Farina. Fernando es de Argentina y su exposición va a ser una aproximación a la Bienal Sur, de la que él es parte, como un enfoque básicamente bienal inusual por su carácter descentralizado, democrático, horizontal y humanista. Adelante, Fernando.
Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias y la verdad que un placer estar compartiendo con todos. Eh, a ver, es extraña esta Bienal Sur, es curiosa, pues es una Bienal diferente que nace distinta y por eso voy a empezar un poco al revés, contando justamente lo que no es Bienal Sur para después explicar qué es Bienal Sur. Eh, Primero es una bienal que nace de una universidad pública argentina. Las universidades públicas argentinas son libres, gratuitas, o sea que no, digamos, tienen esta particularidad. Creo que muchos lo saben perfectamente. Nosotros tenemos en la Argentina todavía por lo menos tenemos, digamos, una universidad pública muy importante, muy difundida. En este caso es la Universidad Nacional de 3 de Febrero, que es un TREF, se la llama por la sigla, y que es una universidad que su sede central está en la provincia de Buenos Aires, específicamente, ¿no es cierto?, en una localidad de la provincia de Buenos Aires, pero que obviamente se ha difundido y que va teniendo sedes en distintos lugares, como pasa con las universidades, ¿no? O por lo menos con las experiencias de las universidades argentinas. La UNTREF tiene una especialidad en arte, pero fundamentalmente en artes electrónicas. Sin embargo, siempre hubo un interés por trabajar el tema artístico y de hecho UNTREF tiene dos museos de arte también, que son públicos, gratuitos. Uno está ubicado en la ciudad de Buenos Aires y otro que está justamente en la localidad de 3 de Febrero. Eh, con esto quiero decir de que si bien hay toda una trayectoria y una experiencia en el trabajo con el arte, y la UNTREF además tiene una maestría en arte, de la cual también, bueno, yo soy docente, eh, digamos que este proyecto es un proyecto bastante inusual y se podría decir, surge de una idea, si se quiere, bastante política, en el sentido de empezar a pensar la posibilidad, y en esto retomo un poco lo de Lisbeth, así como en un determinado momento se habló mucho de Mercosur, en un momento se habló mucho en Latinoamérica del UNASUR, que es otro, digamos, otra forma, otras maneras, digamos, de reunir a diferentes países. Lo cierto que esta primera aproximación que generó una serie de charlas y discusiones en la ciudad de Buenos Aires, bueno, finalmente se repensó, es decir, estas charlas se formaron dentro de un paraguas, o sea, se desarrollaron dentro de un paraguas que se llamó, bueno, Hablar del Sur Global, con invitados, con muchísimos invitados de distintos lugares del mundo. Y esto, digamos, permitió madurar una idea que de alguna manera se podría decir, yo no sé si decir que fue superadora, a mí me parece que es muy interesante, que fue justamente pensar una bienal al revés, es decir, una bienal que no tuviera un único curador, una bienal que no tuviera una única sede, una bienal que no tuviera un único tema. eh, Y esto planteó, bueno, cómo llevar adelante o cómo imaginamos este proceso como para poder desarrollar una bienal que se podría decir que piensa desde el sur, porque Bienal Sur es la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo del Sur, que piensa desde el sur, que piensa que desde el sur se pueden hacer reflexiones críticas sobre ciertos discursos hegemónicos, eh, que piensa que el sur no es algo geográfico, sino que fundamentalmente es un concepto, y que desde ese concepto es muy importante desarrollar un pensamiento crítico, un pensamiento de alguna manera con el cual nosotros sintamos que, bueno, que nos pertenece o que nosotros nos sintamos familiarizados por compartir algunas de las problemáticas. Y así fue que Bien al Sur, a partir fundamentalmente, bueno, hay dos personas que son, se podría decir, los pilares de Bien al Sur. Uno es el director general, que sigue siéndolo, el que es rector emérito de la UNTREF,
que es Aníbal Josami, y de la directora artístico-académica, que es Diana Bechler, que serían las figuras, digamos, bueno, fundamentales y que van desarrollando este proyecto, que se inicia finalmente en el 2017 y que ya va por su cuarta edición, y que ahora justamente está desarrollando un nuevo llamado para su quinta edición que se va a desarrollar el año que viene. A ver, ¿cómo es esto entonces? Y esto yo un poco lo anticipé diciendo que va a ser un llamado, o que está en este momento online, un llamado de Bien al Sur, y es justamente porque Bien al Sur se hace una propuesta, como yo decía, sin un único curador, sin una única sede, sin un único tema. Bueno, ¿cómo hace entonces como para plantear quiénes van a ser los curadores, cuáles van a ser las sedes, cuáles van a ser los temas? Y aquí surge una idea que es hacer un open call, hacer un llamado a artistas de todo el mundo, porque insisto, esta idea del sur no es una idea, no es limitante a que tengas que vivir en la parte sur del planeta, ni que tengas que vivir en Latinoamérica en particular, sino que es un llamado general a artistas y curadores de todo el mundo para que propongan, ¿m? Ya sea una propuesta, digamos, de tipo expositiva o tipo, es decir, en el caso de curadores en general, bueno, son muestras que proponen, en el caso de artistas pueden ser obras, y a partir de eso, lo que se hace es hacer todo un trabajo de selección, de evaluación, para determinar cuáles son los ejes fundamentales de la próxima Bienal. Es decir, hay un llamado general, se presentan miles de propuestas de todo el mundo. A partir de eso hay un comité evaluador, el comité evaluador se pone a reflexionar, bueno, ¿cuáles son los ejes? O sea, ¿qué pasa hoy? ¿De qué se está hablando? ¿Cuáles son los intereses que tienen los artistas y los curadores? Y obviamente que se van modificando esos intereses. Entonces, seguramente en esta nueva edición vamos a estar hablando seguramente de inteligencia artificial, que ya se empezó a hablar en la edición anterior, pero que se va profundizando. Eh, Seguramente van a continuar temas como puede llegar a ser el de colonialismo o las migraciones o las problemáticas de género. Seguramente esos temas van a reaparecer y se van a mantener, o los derechos humanos, porque hay temas, digamos, que se mantienen, o las problemáticas del territorio, preguntas acerca de los territorios, preguntas acerca del cambio climático. Esos temas reaparecen permanentemente, a veces con diferentes matices, y eso también invita a hacer una reflexión crítica y ya no, digamos, estar repitiéndose acerca de las temáticas, sino a repensar esos ejes temáticos. ¿Y qué pasa con las sedes? Las sedes también son sedes, en algunos casos propuestas, es decir, por los mismos curadores o artistas, y en otros casos son sedes invitadas por la propia Bienal Sur para participar, porque una de las ideas, y eso me parece interesante, entender cómo funciona Bienal Sur, de que son como diferentes capas, porque así como aparece una red de instituciones artísticas de todo el mundo, también aparece una red de universidades de todo el mundo. Esas dos, digamos, redes se van tocando, se van armando y de alguna manera se van enriqueciendo. Por eso, Bienal Sur, insisto, no es la Bienal de Buenos Aires. Bienal Sur tiene muchas muestras en la ciudad de Buenos Aires, pero también tiene muestras, no sé, en Santiago de Chile, en Guayaquil, ya que está, o en Tokio. Es decir, son muestras que se desarrollan en el marco del Bienal Sur. Y por eso, a veces es interesante destacar algunos números que me parece que pueden ser indicativos. Yo aquí anoté rápidamente, en la primera edición de la Bienal en el 2017, eh, participaron 400 artistas en 80 sedes, en 34 ciudades, en 16 países. En la cuarta Bienal, o sea, la que se desarrolló el año pasado,
se presentaron 700 artistas en 70 ciudades, en 28 países. Es decir, me parece interesante ver también cómo estas redes se van ampliando y se van sumando de una forma, si se quiere, bastante solidaria. Insisto, la Universidad Nacional de 3 de Febrero, que es la que gestiona todo esto, por supuesto, es decir, que no podría desarrollar esta bienal sin contar con el apoyo de muchísimas instituciones de todo el mundo. ¿Mm? De distintas maneras. A veces son fundaciones que hacen aportes, pero a veces son las propias instituciones que hacen propuestas y o convocan o facilitan sus espacios de exhibición para que distintos curadores puedan desarrollar sus propuestas. De esta manera, entonces, nos encontramos con algo muy particular. Bienal Sur, así como puede priorizar ciertas capitales y decir, estamos en Tokio, también, por ejemplo, por decir, el año pasado, por hablar, no sé, en Chile, por ejemplo, bueno, eh, tuvo una exposición en el CECAL de Chillán. Claro, y por ahí uno dice, pero ¿y cómo llega? Bueno, llega justamente por esta construcción que se va realizando a partir de las propuestas de los diferentes artistas y curadores. Y esto que a veces puede parecer como diciendo, bueno, pero ¿qué significa? Bueno, para Chillán también significa mucho, porque Chillán aparece también en este mapa del arte que se va construyendo. Y también se integra la Universidad de Concepción, que es la sede, digamos, justamente del CECAL. El CECAL pertenece a la Universidad de Concepción de Chile. También se integra a una red de universidades y paralelamente, es decir, uno puede decir, claro, ¿y qué pasó? ¿Qué historia tiene Chillán? Y Chillán tiene la historia de que también, no solamente tiene una historia muy rica por sí, sino que en Chillán también estuvo Siqueiros. Cuando Neruda lo rescata y lo lleva a Chillán y aparecen esos murales, digamos, y desarrolla, digamos, lo salva de la cárcel para ir a Chillán y hacer los murales en Chillán. ¿Con esto qué quiero decir? Que a veces estos señalamientos, esta aparición de ciudades o de sedes que no son sedes centrales, que no son las grandes capitales, aparecen como uno de los fundamentos del trabajo de Bienal Sur. Entonces, en esta construcción de redes, que es un trabajo, si se quiere, inmenso, es un trabajo que es para seguir desarrollando, pues un trabajo que no termina nunca, creo que en estas relaciones y en esta construcción es como que se pueden llegar a generar otras cosas diferentes. Ya no se trata, digamos, porque además Fernando, se congeló tu imagen. ¿Me escuchas? Fernando, Sí, qué pena. vamos a darle unos segundos y si no, lo que vamos a hacer es continuar con el siguiente panelista y luego cerramos al final. De por sí estaba al final del tiempo, le quedaban 2 minutos. Entonces, Fernando, si me estás escuchando, aunque tu imagen esté congelada, en breve retomamos y hacemos el cierre tuyo. Vamos a continuación a compartir brevemente el tema de nuestro tercer ponente. Voy a presentarlo brevemente. Se trata de Hernán Pacurrucu. Hernán va a estar desarrollando el tema de las dos caras de la misma moneda, refiriéndose respectivamente al bienalismo, la institucionalidad y el nomadismo. Hernán, tienes la palabra en este momento. Adelante. Hola a todos, gracias por la invitación. Obviamente, qué pena lo de Fernando, y yo me imagino que le voy a tratar de dar una continuidad de alguna forma. Eh, Efectivamente, las dos caras de la misma moneda. A mí me ha tocado dirigir la Bienal de Cuenca, que es una bienal institucional que es parte de la municipalidad y que tiene 37, en abril cumplimos 37 años de existencia.
Pero por otro lado también manejo otra bienal junto con el crítico, con el artista y curador Víctor Hugo Bravo, chileno. Manejamos una bienal que se llama Bienal Nómada, que es una bienal que viaja por el mundo, muy parecida al proyecto de Fernando Farina, pero que es bastante independiente y que en ese afán de discutir sobre el mismo modelo bienalero, ha logrado de una de otra forma ser incluso crítica al mismo formato de Bienal. Lo que voy a plantear yo como hipótesis bajo un formato de una revisión ontológica de lo que es una Bienal es decir que la Bienal que es un invento moderno, cuyos prolegómanos nacen en el Salón del Rey, el salón que mostraba a los sus súbditos las obras de arte, que luego se vuelve el salón de concurso, y que en la época moderna se vuelve bienal, hoy en día tiende a tener una suerte de resistencia. Por tanto, creo yo, y mi hipótesis es que las bienales en el mundo deben reformularse, deben reestructurarse o tenderían a desaparecer. Ahora les explico un poco más cuál es la dinámica de esto. Primero, vamos con la Bienal de Cuenca. La Bienal de Cuenca tiene 37 años, como ya lo dije, de existencia. Acabamos de cerrar este 8 de marzo la 16ª edición. Por tanto, en esos 16 bienales se ha constituido dentro de las más importantes de Latinoamérica, ha sobrevivido a muchos problemas políticos, sociopolíticos y además financieros. Y desde luego, lo más interesante que podríamos decir de la Bienal de Cuenca es que no ha tenido irrupciones, es decir, ha permanecido, salvo dos excepciones, que se retrasó un año, pero nunca ha tenido una irrupción en donde se ha dejado de dar, tal cual, por ejemplo, hablábamos de la Bienal de Valparaíso, que por 30 años no se la dio y ahora estamos recuperando la edición de esa Bienal. Entonces, la Bienal de Cuenca tiene esas características y eso le ha posicionado la Bienal de Cuenca fue creada solamente 2 años después de la famosa Bienal de La Habana, entonces va casi a la par con ella, ¿no? Una bienal periférica, una bienal, pero que al mismo tiempo ha constituido como un eje de visualización de grandes artistas y grandes curadores. Acá hemos tenido a Dan Cameron, hemos tenido a Gerardo Mosquera, a Cuauhtémoc Medina, entre los grandes de la escena artística, ¿no? Entonces, y muchos más. Entre artistas tenemos ahora, estuvimos con Teresa Margolles, Alexander Apóstol, Marcelo Espósito, uno de los antiguos ganadores ha sido Julio Lepar. Entonces, es decir, a pesar de que es una bienal que económicamente está bien sesgada, es bien pequeñita, yo creo que lo importante de la bienal es que ha estado en el ojo de la crítica y en el ojo de los artistas. Dicho esto, se entabla en la ciudad de Cuenca, por eso el nombre de Bienal de Cuenca, y yo creo que uno de los éxitos increíblemente, aunque suene contradictorio, uno de los éxitos es lo pequeña que es la ciudad. Yo creo que a diferencia de las grandes Venecia o Sao Paulo, por ponerles unos ejemplos, esta Bienal cuando se emplaza, hace que toda la ciudad discurse sobre el tema. Entonces, eso es maravilloso porque en Cuenca no alcanzamos ni los 700.000 habitantes, lo cual quiere decir que cuando la Bienal viene realmente retumba. Ocupamos todos los museos, no hay mucha infraestructura obviamente acá de museos, entonces todo lo que viene es posible de ser abarcado. Entonces la muestra se vuelve una muestra de ciudad en donde uno recorre de museo a museo, de galería a espacios patrimoniales, etcétera, etcétera, donde se emplaza esta Bienal. La última ocupó 8 sedes principales y en total fueron 27 espacios junto con muestras paralelas. Eso da cuenta de que en realidad la ciudad se empapa de Bienal y por tanto todo mundo, así sea para discutirle, opina sobre ella. Desde el taxista que uno sube para el aeropuerto, cuando se desembarca, este taxista sabe que existe una Bienal y le va a decir al turista que vaya a verla. Así él no lo vaya a ver.
Entonces, por un lado tenemos esa bienal, que es una bienal cargada de institucionalidad, es municipal, dependemos de fondos públicos, de fondos del ministerio, y ha logrado sobrevivir, como bien dije, estos 37 años. Por otro lado, otra bienal de la cual yo soy el curador, junto con Víctor Hugo Bravo, el artista chileno, la creamos hace 10 años y se llama Bienal Nómada. Esta bienal es, y por eso el tema de las dos caras de la misma moneda, es una bienal absolutamente independiente que además no hemos querido ligarla hacia ningún tipo de formato que se apegue a ciertas reglas institucionales, de hecho los hemos rechazado. Tenemos 10 años ya desde que se hizo la primera, es decir, 12 años conceptualizándole y 10 años en exhibición. Esta bienal es una bienal que no deja de tener un tinte irónico, ¿no? Fue configurada y confabulada gracias a un diálogo con el otro curador en donde decíamos justamente esto, las bienales o cambian o desaparecen. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un formato de bienal que sea la antítesis de una bienal. Por ejemplo, la Bienal tiene una sede, Bienal de Cuenca, Bienal de Venecia, Bienal de Sao Paulo, Bienal de La Habana, etcétera, etcétera. Nuestra Bienal es nómada, nuestra Bienal no se radica en ningún lado, ni siquiera tenemos sede propia, es decir, no tenemos un espacio físico, deambulamos por el mundo. La Bienal, normalmente una Bienal, la Bienal de Ciudad, ¿qué hace? Potencializa el brindis y potencializa ese poder político que hace que justamente los auspicios vengan para que los políticos luzcan, salgan en favor justamente de la creación de una Bienal. Entonces, nuestra Bienal nómada va por el mundo esquivando esos modelos. Tal como lo dijo Fernando también, Fernando Farina, nuestra Bienal anda por las periferias, también la nuestra. Nuestra Bienal ha estado expuesta en Islas Canarias, en Kosovo, estamos ahora en Kosovo, en Polonia, etcétera, etcétera. Es decir, casi que evadimos los centros hegemónicos. Nuestra Bienal es de una o de otra forma, es una Bienal, es un espacio en sitio, es un site específico. Mientras que una bienal genera de alguna forma o potencializa las obras de los artistas. Para nosotros, la contextualidad y la horizontalidad del proyecto es nuestro fin. Nosotros, por ejemplo, en Cuenca hicimos 2 intervenciones, una en una ex cárcel y otra en un hospital abandonado. En agosto que estuvimos en Polonia, en Gdansk, hicimos en una catedral gótica. Cuando expusimos en Suecia, en Uppsala, que es una ciudad a 2 horas de Estocolmo, lo hicimos en un ex camal donde se faenaba carne. En Islas Canarias lo hicimos en una fortaleza que era para defenderse de los piratas. Cuando hicimos en Valdivia, hicimos un proyecto con el río, por la importancia del río en la ciudad y con el tema del terremoto, que es la ciudad que más altos índices de terremoto tiene. Entonces, es decir, esta bienal va por el mundo, se adapta al lugar, estudia el lugar, genera textos, contextos y un poco de arte relacional para a partir de ello generar una discursiva que invita a la localidad a participar. Esa es otra característica más nuestra. Cuando vamos a algún lugar, intervenimos, hacemos esto que llamamos asentamientos nómadas. Estos asentamientos nómadas son de una o de otra forma un involucramiento con el espacio, con los artistas locales, puesto que un 40% de artistas tiene que estar incrustado dentro de artistas de la localidad, tienen que estar exponiendo junto con los artistas internacionales. El juego es dialéctico, pero también es dinámico, porque uno aprende de ellos y ellos aprenden de nosotros. Se genera en el entorno ponencias, conferencias, clínicas de obra,
visitas a talleres, etcétera, etcétera, y damos más importancia más importancia que al producto, como es en el caso de la Bienal, una Bienal muy dogmática. En nuestro caso, la Bienal Nómada es una Bienal que da más importancia a los procesos, más que a los resultados. En ese sentido, nuestros trabajos tenemos una línea editorial, tenemos como ya 10 publicaciones al respecto. Nuestra dinámica es como muy vinculada justamente a esa esencia de máquina de guerra nómada, ¿no? Es decir, ese despliegue de lo nómada como que se confronta a lo estático, ¿no? Es decir, para un nómada, es importantísimo lo relacional, compartir. Cuando un beduino está caminando por el desierto y se encuentra con otro grupo, comparten. Yo te doy agua, tú dame a tus animales. En cambio, cuando uno es sedentario, ese sedentarismo se produce en un ejercicio de esto es mío y nadie lo tiene. Para un nómada, el tema es transitar, ¿no? Generar geografías. Para un sedentario, lo importante es crear historia, aun cuando esta historia, como bien lo dice Walter Benjamin, es una historia no necesariamente de verdad. Entonces, para entenderme un poquito, cuando uno es nómada, por ejemplo, el nómada encuentra un árbol de manzanas, toma la manzana y continúa. Un sedentario encuentra el árbol de manzana, pone cerramiento y hace del árbol de manzana su propiedad privada y les empieza a vender a los que pasan, ¿no? Entonces, es decir, hay toda una serie de características que hacen que la Bienal Nómada sea de alguna de otra forma una suerte de fisura dentro del modelo de Bienal. Entonces, claro, frente a esto y era un poco el tema que yo saco a relucir, estas dos ideas, ¿no? La idea de que finalmente una bienal institucional que tiene, digamos así, la comodidad del dinero, de la infraestructura, de los museos, del equipo de montaje, del equipo técnico, del equipo comunicacional, etcétera, etcétera, adolece de esta, digamos así, frescura y sobre todo libertad de poder generar un tema cualquiera en un momento dado cualquiera. Por otro lado, el modelo nómada o esta bienal independiente goza de la libertad de hablar de cualquier tema sin incomodar a nadie, porque, digamos, nadie nos está financiando, pero por otro lado también adolece de ciertas necesidades que tiene la otra, ¿no? Entonces, en ese ir y venir estamos jugando y estamos desplazándonos justamente bajo esa incógnita de la pregunta, de la gran pregunta, ¿no? ¿Hacia dónde va una bienal? ¿Para qué es una bienal? Las bienales últimamente se han construido en hitos de moda, ya no la idea de cada 2 años mostrar lo mejor del arte, sino simplemente se han generado como modelos de extractivistas del pensamiento y de la estética, que simplemente llegan al lugar, generan escena, pero una escena muy liviana, digamos así. Y claro, es decir, a tal punto que han logrado, digamos, economías grandes, pero yo no sé hasta qué punto puedan generar modelos de pensamiento reflexivo actuales, ¿no? Estamos hablando de las grandes bienales que más parecen tours donde la industria cultural y el turismo cultural se alimentan, que verdaderos centros y ejes de distribución del conocimiento y del pensamiento estético y de la reflexión actual que acontece ese momento, disculpen la redundancia. Entonces, dicho esto, creo que yo estoy poniendo en duda justamente esto de hacia dónde va una bienal. Una bienal tiene que reformularse, una bienal tiene que generar desde una vuelta a sus orígenes y repensarse. ¿Qué es lo que tiene que ser una bienal para también estar vinculada con su locus de enunciación? Es decir, los grandes problemas del mundo sí están bien y son parte de esa dinámica,
Pero por otro lado también hay las cosas más puntuales, cosas más cotidianas. Esta posmodernidad si algo bueno ha hecho la posmodernidad, aunque no ha hecho mucho bueno por nosotros, pero sí nos ha hecho reflexionar sobre el tema de lo cotidiano, ¿no? Estas historias sencillas, estas historias mínimas, que de alguna de otra forma articulan nuestro contexto, nuestras necesidades y no las grandes problemáticas del mundo a las que están abocadas las inmensas bienales, ¿no? El tema de la ecología sí está bien, pero ¿en qué momento la ecología nos afecta a nosotros? Si vivimos en el mar o si vivimos en la montaña, nuestra afección es totalmente diferente. Entonces, no creo que los grandes metarrelatos vayan por esa vía, vayan por ese camino, sino más bien por esa de preocuparnos primero por nosotros, por nuestro contexto. Y en ese sentido, yo creo que las bienales deben acoger esas necesidades, esas carencias y esas, de alguna forma, eh, digamos, asociaciones que uno debe tener con el compromiso de uno mismo, ¿no? Y del que está a su lado. En ese sentido, creo yo que, digamos, y llamo a la reflexión, deberíamos ir repensando cada uno de nuestros proyectos en toda Latinoamérica, donde se despliegan tantas bienales, los fracasos eternos, la Bienal de Lima, que duró creo que 8 ediciones, me parece, corríjanme si me equivoco, pero el intento de trienal que tuvo Santiago, Santiago de Chile me refiero, en Quito también hubo un intento de bienal que duró una edición igual que la de Santiago. Es decir, hay tantos proyectos de bienal, pero ¿qué es lo que hace que una bienal dure lo que ha durado, por ejemplo, la de Sao Paulo, la nuestra con 37 años? Ahora mismo estoy haciendo la curaduría de la Bienal de Valparaíso, que la inauguramos el 19 de abril, una bienal lindísima que fue creada hace 50 años por Pablo Neruda y un grupo de intelectuales de la época, y que en la dictadura acabó su 11ª edición y hoy, 30 años después, estamos recuperándola en la edición número 12. Es decir, hay tanta riqueza histórica, contextual en Latinoamérica, sobre todo, que es en donde más conozco yo, por otro lado hay bienales tan jóvenes. Estuve en noviembre de jurado de la Bienal de Saco, que fue un proyecto Saco que recién se volvió bienal. Las bienales como la misma Bienal Sur y tantas otras bienales que están creciendo, son tan jóvenes y claro que uno las apuesta, pero por ejemplo la Bienal de Saco, por decirles un ejemplo, es un proyecto que no se hace en una sala expositiva, se hace en el muelle, lo cual le da otras características, otras connotaciones, les da otros retos a los mismos artistas. O el tema también de ¿por qué los premios? ¿Cómo así los premios? ¿Qué mismo es un premio en una bienal? Estar en una bienal no es ya un premio. Es decir, hay tantas reflexiones que, claro, el tiempo no nos alcanza, pero deberíamos ponerla en la mesa de diálogo para entender qué mismo es una bienal, porque finalmente, a mi parecer, creo que la bienal es un elemento endogámico que se alimenta a sí mismo y se reconfigura a sí mismo, conceptual, ideológica y visualmente. En ese sentido, por ejemplo, la Bienal de Cuenca tiene un formato, la otra Bienal tiene otro y otra. No hay el manual de bienales, no hay un manual de Carreño para bienales, ¿no? No tenemos la fórmula. Tenemos varias formas de cómo cada curador o cada director hace y quiere a su bienal. Recordemos la Bienal sin obras de Ivo Mezquita, ¿no? Toda una reflexión del llamado a la acumulación de objetos artísticos en bodegas llenas que reflexionaban sobre una bienal que no debe poseer obras porque cuestionaba el tema de la acumulación. Bienales como por ejemplo nuestra futura bienal va a ser con 23 curadores, ya no con uno, y se va a llamar la Bienal de Bienales, es otro juego que estamos haciendo acá. Entonces, claro, cada uno va perfilando el proyecto bienal como un elemento que está constitutivo a sí mismo y que cuyas normas se las construyen incluso para quebrantarlas, pero para un círculo mío. O sea, es decir,
No hay, o sea, no creo que haya una bienal parecida a la otra. Y en ese Ya. sentido también es muy rico, alimenta mucho estos juegos creativos, esta suerte de creatividad, tanto del departamento curatorial de cada bienal como de los artistas que en ese momento, en ese instante están participando. Nosotros pasamos de una bienal de pintura que fue en ese momento era lo importante, al quiebre del arte contemporáneo, estoy hablando ahí de la Bienal de Cuenca. La Bienal de Cuenca nace como una Bienal de pintura y que 5 ediciones o 4 ediciones después tiene que cambiarse a Bienal de Arte Contemporáneo por seguir la tonalidad del mundo de artístico y estético, ¿no? En ese sentido, sus mismas entrañas filosóficas, digo, tienen que estar a la movida del mundo, ¿no? Del quiebre estético que da el mundo. Es decir, hoy en día, ¿qué es lo que está pasando en el arte? Porque obviamente la Bienal obedece o este concepto de Bienal de que cada 2 años se reformula y reestructura los sistemas y los ejes estéticos de cada país, hacen que surja una Bienal. Hoy en día también tal vez hablamos incluso de la velocidad del mundo, ¿no? ¿Cuánto mismo es cuál es la velocidad aplicable a que las artes tomen ciertos giros en la producción estética del mundo, ¿no? Bueno, creo que podría seguir, pero me parece que ya me están diciendo que el tiempo no me es No te favorable. Si es que estoy listo para las preguntas. Muchas gracias a todos por esta bella participación. Gracias a ti, Hernán, gracias a Lisbeth y gracias a Fernando. Fernando, tienes 2 minutos para cerrar la parte que se No, cortó. a ver, no, simplemente les pido disculpas. Evidentemente, parece que la tecnología nos está jugando malas pasadas, pero bueno, me parece interesante directamente pasar a las preguntas. O sea, yo no tengo claro cuándo me congelé, pero me dijeron, estás congelado. Pero bueno, pero me parece que hubo una introducción, creo que se plantearon distintos modelos, historias, y me parece que está buenísimo que la gente nos pregunte, que pregunte lo que quiera. Y si quieren, es más, yo puedo empezar con una preguntita que me quedó algo ahí picando, como decimos nosotros. Pero que me quedó picando con Lisbeth. Eh, que por algún motivo Lisbeth comentó algo relacionado con que desde Porto Alegre se miraba a Estados Unidos, o que todos los que participaban tenían algún tipo de relación con Estados Unidos. Y si bien lo comentó así al pasar, o por lo menos en un momento, me llamó la atención, me llamó la atención. Y me pregunté por qué, ¿no? Es decir, simplemente eso. No sé si Lisbeth me querés contestar, o si no, Juan Carlos, te dejo a vos y que guíes en las preguntas, ¿eh? No hay problema, me parece que debe contestar puntualmente Lisbeth y luego Sí, vamos a hacer bueno, un resumen. es una observación que se hace, ¿verdad? Que, bueno, la Bienal empieza con curadores brasileños, los curadores brasileños mirando a, al problema, al tema de América Latina, poniéndose una cuestión de interpretar, de mostrar de dónde, de un punto quizás histórico para partir para una reflexión de un momento en que se piensa la presencia del extranjero, a excepción de Hugh, de Alphonse Hugh, que es alemán y que vivió muchos años en Brasil. eh, los otros todos que han sido elegidos como curadores, invitados para ser curadores, a excepción también de Victoria Norton, porque fue un caso en que hubo un concurso, se armó un concurso de proyectos para elegir cuál sería el tema y quién sería el curador de la siguiente bienal, ¿no? Los otros todos cuando se pensó en la internacionalización, se miró hacia los Estados Unidos. Se pensó en curadores críticos, personas que habían tenido
una experiencia en los Estados Unidos, o en el MoMA, o en otros museos, como el caso de la próxima Bienal, este crítico Rafael Fonseca, que ahora está en Denver. Y una curiosidad, muchos de ellos han tenido una experiencia en la Fundación Cisneros también. Eso también es algo bien interesante para observar. No le puedo decir por qué, pero quizás sea una referencia de la gente, de la gente que administra la construcción de las bienales. Pues, Piensa una bienal latinoamericana, No, pero bueno, para estar, y los discursos perdón, perdón, latinoamericanos, perdón, ¿no? sí, Pero no, no perdón, perdón. participo más, no diálogo, no No, diálogo. no Me callo. diálogo, vamos a dar chance a los No. demás. Resumiendo rápidamente las participaciones de hoy, lo que han hecho es un trazado y una fotografía a distintos tipos de eventos de tipo bienal. El que más amplió sobre esto fue Pacuruco, pero ciertamente tenemos dos ejemplos consolidados del modelo tradicional de bienal a través del Mercosur, cuyas 3 ediciones describió ampliamente Lisbeth, y tenemos el modelo alternativo, pero sigue siendo sobre sede, aun cuando busca una internacionalización de sus sedes, que es el caso de la Bienal Sur. Me parece muy interesante el aporte de Hernán en el sentido de que él está con un zapato puesto en el modelo ciertamente de sede, pero paralelamente busca una alternativa a través del modelo nómada. El tema central de estas reuniones de webinarios, del cual este es el último, el tercero, fue justamente cuestionar el modelo de bienal a partir justamente de lo que en un momento Bakuruko habló de la endogamia de los propios procesos y la politización que tienen estos. También se ha hablado en las anteriores reuniones de cómo muchas de estas bienales se han convertido simplemente en ferias artísticas y lo que ha ocurrido con los eventos más consagrados e históricos, en los cuales las propias galerías de arte financian a curadores para establecer sus propios salones. Entonces, tenemos 3 ejes aquí peligrosos en términos, digamos, de la degeneración o el fin de las bienales, de alguna manera, que se ha venido hablando desde hace 10 años ya, el fin de las bienales. Uno es su comercialización, el otro es su parcialización, dado que no representa un criterio, sino un criterio comercial. Y luego el hecho de que se han convertido en elementos fundamentalmente para impulsar otras industrias. El caso típico del turismo en el caso italiano. Entonces aquí la pregunta de fondo va para ustedes primero para abrir la oportunidad a nuestra audiencia. Siempre cuando surgió esta idea de hacer los webinarios, hablamos de que este era, a pesar de todo, un vehículo para la confluencia de discusiones que favorecían tanto el arte, desarrollo artístico, como el desarrollo crítico. En ese sentido, no he escuchado fundamentalmente de ninguno de los 3 en detalle los frutos de los emprendimientos de los cuales han hablado. Hablamos de estructura, hablamos de modelo, hablamos de filosofía, hablamos hasta de ontología, pero no hablamos de los frutos concretos que estos han traído a la escena artística. Si el modelo nómada está produciendo más o menos expresiones artísticas, si está enriqueciendo o no la cultura, si los espectadores están siendo impactados de una manera más positiva. No hemos hablado nada efecto de los frutos de los distintos modelos de bienales y antibienales que tenemos acá. Entonces sería importante poder entrar en eso porque ese es el objetivo fundamental de los webinarios. Explorar, criticar y proponer. ¿Quién quiere empezar de ustedes? Adelante, Hernán. Ya, muchas gracias. Disculpen, suelo hablar mucho, así es que voy a tratar de condensar lo más posible. Sí, justamente uno de los frutos, voy a ejemplificar para no ser como muy político, así ofrecer y decir las cosas. Un solo ejemplo y con esto me la callo. El proyecto Bienal Nómada. Cuando intervenimos en la cárcel era, a ver, hay una cárcel en Cuenca que un día llegan los policías militares de helicópteros y trasladan a todos los presos y los llevan a una nueva cárcel en Turi. Esta cárcel queda abandonada, por tanto, la pregunta del millón, ¿qué hacemos con el edificio? El barrio se une y dice, a ver, esto hay que tumbarlo, puesto que, digamos, en épocas de sábados y domingos, que eran los días de visita, llegaban los familiares de los presos y prácticamente, entre otras cosas, iban robando a las casas de lado, los juguetes de los niños, los retrovisores de los carros, etc. Entonces, la experiencia del barrio era terrible, puesto que para ellos era un edificio del terror que había que eliminar. Nosotros hacemos las intervenciones y dentro de esas intervenciones
Trabajamos con algunos guías, guías del MAVI incluso que nos vinieron a ayudar como artistas y también lo hicieron ahí en esa intervención y nos conectamos con el barrio. Entonces, con el presidente del barrio que quería que se elimine esta cárcel, les hacemos unas guías, empezamos a mostrar, por ejemplo, en dónde estaban los espacios de tortura. Habían espacios donde no entraban los derechos humanos, les mostramos eso, les mostramos los defectos. Por ejemplo, había un cuarto en los 80 en donde si los presos te detectaban que tenías SIDA, te encerraban ahí y solo te sacaban muerto por el terror a contagiarse, ¿no? Entonces era un cuarto de 2x2 donde estaban hacinados más de como 20 personas en algún momento, ¿no? Todas esas historias se van contando, se van narrando y el barrio empieza a entender que ellos no son las víctimas, sino los presos son las víctimas. Y entonces luego de eso se va configurando un trabajo de sociabilización con el barrio y termina esto en un gran edificio que luego después empiezan a entender la importancia de este proyecto y en el mismo momento que está transcurriéndose, la alcaldía, la municipalidad nos empieza a dar 2 buses diarios para llevar a la gente del centro de la ciudad a la cárcel a que vean la propuesta artística y estética. Y entonces todo esto va haciendo que se suavicen los ánimos. Finalmente termina en un centro que hoy en día se llama el Parque de la Libertad, donde está el edificio totalmente remodelado y donde dejamos en un proyecto diciendo que se cree una especie de museo de la memoria. No se crea todavía, están en eso, en procesos, ojalá tal vez nunca se haga, pero lo cierto es que se generó algún cambio, ¿no? Es decir, el proyecto Nómada siempre adquiere resultados y resultados directos. Nosotros no creemos en esta idea de que el arte, bueno, sí, el arte genera preguntas, sí, el arte es una forma de cuestionarse, pero también el arte es una forma de activar conciencias, pero también hacer que gente pueda a partir del arte crear otras visiones y esas visiones modificar el espectro mundo, ¿no? Es decir, nosotros sí creemos que hay un mundo posible y en base a creer que existe ese mundo posible y cuyas vías son para nosotros las artísticas, podemos modificar al menos cierto tipo de realidad o ciertas capas de realidad que a partir de modelos de ficción de alguna u otra forma se van introduciendo en esta conciencia y logran cambios. Ese es uno de los tantos resultados que podría contarles, pero el tiempo no creo que me da. Gracias, Hernán, por compartir. ¿Fernando o Lisbeth? Bueno, yo pienso que la Bienal de Mercosur tiene un resultado extremadamente positivo, un resultado muy importante, no solo para el estado de Rio Grande do Sul, porque es un proyecto de un estado, no es un proyecto nacional, no es el estado de Rio Grande do Sul que lo organiza, su municipalidad, su gobernador, se hace una acción educativa, una acción pedagógica muy fuerte en todo el estado, se permite, se crea la posibilidad de deslocar partes de la exposición por distintas ciudades del estado. El estado de Rio Grande do Sul es un estado grande, no se olviden que Brasil es un país continente, ¿verdad? Y bueno, lo más importante también para los artistas es que les trae un desafío para pensar América Latina. Quizás pensar desde su realidad la cuestión latinoamericana, ponerse en contacto, en diálogo con este problema. Ustedes deben saber que acá en Brasil, hasta 20 años o 30 años, no había una tradición de estudios latinoamericanos, solo en la literatura, en arte no había. El posgrado donde trabajo yo fue el primero y eso se creó en los 80, ¿verdad? Así que no, para una cultura volcada hacia afuera, volcada hacia Europa, los Estados Unidos, tener un desafío como ese trabajo que desarrolla la Bienal de Mercosur es muy importante, ¿no?
Además, se hace siempre seminarios, se hacen publicaciones, es un motivo que crea la posibilidad de un ejercicio para pensar el desarrollo, también desde el punto de vista de teoría, como intenté yo hacer un boceto, ¿no? de los aportes que la Bienal trajo desde este punto de vista, ¿no? Pensar desde el punto de la teoría, de la enseñanza del arte, de la vivencia creativa del artista y de la absorción de la posibilidad de interacción con el arte para el público, ¿no? Sería esto. Muchas gracias, Lisbeth. Ajá. Fernando. Sí, a ver, retomo, digamos, estas tres cuestionamientos y hablando desde Bienal Sur o hablando de Bienal Sur puntualmente, bueno, lo primero, es claro que Bienal Sur no está relacionada en forma directa al mercado, sustraerse al mercado, digamos, es como imposible en general, ¿no? Pero pues, vivimos, claro, es decir, nos está marcando la cancha permanentemente el mercado, pero no pasa por el mercado, o sea, es una bienal en ese sentido que asume más riesgos porque ni siquiera, como decimos nosotros también, es decir, lo público, al menos en la Argentina estoy hablando, lo público permite asumir ciertos riesgos, permite, digamos, decir cosas que en un ámbito privado seguramente es más difícil decirlas o están prohibidas decirlas. Eso habilita a discursos que pueden ser absolutamente disruptivos y que no son cómodos para nadie. Por supuesto que esto lo planteo a sí mismo diciendo que hay toda una red y hay una cantidad de instituciones y una cantidad, digamos, de actores muy amplia, muy diversa, por lo tanto es muy difícil comunicar bien al sur porque mucha gente inclusive dice, pero no entiendo qué es bien al sur, porque pues, una bienal que se desarrolla, no sé, en 70 ciudades, ¿qué es eso, no? Es decir, es como complejo y evidentemente las experiencias son muy distintas en un lugar que en el otro. No se puede, digamos, es decir, eh, yo también podría, digamos, citar puntualmente o evaluar cosas que han sido maravillosas, fantásticas, de inserción, de trabajo local, de decir, bueno, cómo en este lugar se cruzó, no sé, pienso en una experiencia, estoy chileno hoy estoy muy chileno, pero pienso en Valparaíso, una experiencia digamos, de trabajar un club de barrio con la escuela de arte que está pegada, junto, digamos, con un artista que decidió tomar el barrio para hacer un museo al aire libre. Y ese artista, digamos, trabajó con los estudiantes, con los vecinos y con el club Estrella Roja, nada más, nada más y nada menos. Y esa experiencia, evidentemente, que terminar en una inauguración, todos comiendo en la calle pescado frito, aunque parezca, digamos, una tontería, no era nada tontería, porque se cruzaba absolutamente todo. Se cruzaba la cuestión cultural, se cruzaba, digamos, un proyecto que surge además de un planteo que hace, bueno, alguien que nosotros también conocemos, que es Justo Pastor Mellado, hablando del famoso quinto cuarto, que es justamente el desperdicio que se hacía de las reses, de las vacas, ¿no? Es decir, el quinto cuarto es lo que se tiraba, es lo que no servía y que era lo que se utilizaba para comer en determinados sectores populares, porque esa era la comida. Y a partir de eso se hace una construcción que reflexiona y plantea un proyecto más integral para una zona de Valparaíso. Estas experiencias son experiencias riquísimas, son interesantísimas. A veces, es cierto, la comunicación no alcanza y no se termina de entender, y a veces los resultados, yo siempre digo, no es que uno pueda hacer evaluaciones y decir, fueron 500 personas, pasó tal cosa, tal otra. No, es decir, muchas veces estas son situaciones, experiencias, hechos que a veces tienen una continuidad y tienen un desarrollo y a veces quedan como latentes y se recuperan en el tiempo y construyen cosas en el tiempo. Eh,
porque también hay que decir, o sea, no todos funcionan, no todo sale bien. Es decir, no es que todo es exitoso, y seguramente nos pasará a todos con las experiencias que tenemos, porque acá venimos gestionando y haciendo cosas hace muchísimo tiempo. Eso lo sabemos. Lo importante es aprender y hacer una crítica. Hoy, no sé, Bienalsur nace de una idea de UNASUR que supuestamente iba a ser un proyecto latinoamericano, a una idea de decir, no, pensemos qué decir desde el sur. Pensemos, claro, pensemos desde otro lugar. Y eso también es algo importante. Y sí, puede ser un planteo de decir, bueno, ya no es Latinoamérica. Y miren desde dónde le hablo, desde la Argentina, donde menos latinoamericanos que nosotros hasta hace unos años, difícil. O sea, es como que ha habido toda una reflexión crítica y evidentemente nos paramos hoy desde otro lugar. Tal vez desde un lugar, insisto, no tan geográfico, pero sí desde un lugar conceptual, crítico, reflexivo contra los discursos hegemónicos, y eso me parece fundamental. Entonces, ahí me parece que hay cosas muy positivas para evaluar. Muchas gracias, Fernando. Abrimos el tema a los participantes. Hemos visto varias respuestas de que la gente está muy interesada en el discurso, en la narrativa que se ha compartido. Pero si tienen preguntas, por favor, nada más indíquenlo. Ahí hay un sistema que les permite en reacciones levantar la mano y vamos de una vez respondiendo. Seamos puntuales para que el tiempo nos rinda a todos y no terminemos agotados. Ahí en reacciones nada más ustedes levantan, hacen clic y ahí ponen quién quiere hacer la pregunta. Adelante, Perla. Abre tu micrófono. ¿Ya? Listo. ¿Se escucha? Bueno, Listo. soy Perla Bachler, artista plástica. Estoy haciendo una muestra en Montevideo, en el Museo de la Memoria. Vengo con cierta tristeza porque el director del museo dice que desde el 2015 se cortaron las relaciones con la Argentina, que no hay absolutamente ningún tipo de contacto con la parte cultural. En fin, en relación a las bienales y teniendo en cuenta algunas cosas que fui pensando sobre el congelamiento del curador crítico Fernando Farina y relacionándolo con la pandemia, que hemos tenido un tiempo congelado, me preguntaba cómo se plantea en la Bienal este tiempo que se cambió del tiempo, llamémosle límbico, a un tiempo de acción en donde no se sabe muy bien dónde uno está parado. Eso por un lado. Y por el otro, la inclusión de los poetas. A mí me parece que es fantástico que los poetas puedan intervenir en las bienales, tanto poetas como artistas, en su conjunto, armando proyectos en común. Porque, bueno, la palabra muchas veces se convierte en imagen y la imagen en la palabra. Esto es lo que, bueno, se me ocurre a partir de las cosas que he escuchado, lo demás lo voy a seguir procesando y seguramente que la próxima voy a tener más respuestas. Gracias, Perla. Adelante, Perla. Lo primero que quiero decir, me resulta rarísimo lo que comentás sobre el Museo de la Memoria de Montevideo, porque si hay, digamos, por lo menos hasta este momento, porque ya sabemos que la situación en la Argentina es muy compleja políticamente y hay un avance de la ultraderecha que es brutal, pero cierto es que si hay algo que ha caracterizado la Argentina justamente es la defensa, bueno, esta memoria, verdad y justicia ha caracterizado los últimos años de una forma muy fuerte, y cuando digo de últimos años son muchos años. Es decir, en pocos países se ha trabajado tanto en este sentido, se han hecho juicios de lesa humanidad, se ha condenado, digamos, entonces hay un lugar que me resulta muy extraño puntualmente. A veces son cuestiones institucionales que me parece que a veces dependen de quienes están al frente de las instituciones como para poder, digamos, trabajar en forma conjunta, porque si bien, insisto, este no pareciera ser el mejor momento, la historia es bastante larga, vos me estás hablando del 2015,
rarísimo. Pero bueno, pero eso ese es un tema. Estás silenciada. Si querés hablar por ahí, no sé. No sé Voy cómo a lo quieren contestar hacer. esto porque se habló de no hacer diálogo, pero el director, que es un arquitecto, Elvio Ferrario, comentó que después del gobierno de Cristina no hubo más contacto a nivel cultural con el museo, cosa que a mí me llamó la atención porque precisamente por lo que vos estabas diciendo, se ha trabajado muchísimo la memoria, se han desarrollado juicios que seguramente ni en Nuremberg se llegó a esa situación de ir hasta el hueso, pero bueno, se ve que hay todo una cuestión de, de que Por el eso, arte me parece que a no veces es son. razón de Estado, todavía no es razón de Estado el Mirá, arte hoy todavía. iba a participar de esta mesa que finalmente no pudo participar Florencia Batiti, justamente, que es la presidenta de la Asociación Argentina de Críticos de Arte, o sea, AICA Argentina, que es la directora del Parque de la Memoria de la Argentina. O Ah, sea, sí. institucionalmente, por eso me parece, digamos, extraño. Pero lo otro que tiene que ver con esta cuestión de específicamente de la cuestión de los poetas que vos decís y que tiene que ver con, digo, poetas y podría ampliarlo. Desde hace varios años, así como Hernán en un momento comentaba acerca de cómo la misma Bienal de Cuenca empieza siendo una Bienal de pintura y después desarrolla e invita, bueno, empiezan a aparecer otras prácticas artísticas. Actualmente es difícil, y lo digo, lo podría decir en general, porque ya ni siquiera hablaría de nuestras bienales que estamos tratando acá. Eh, las bienales se volvieron muchísimo más abiertas. Entonces, ya no hay una idea de un arte visual específico o una técnica específica, es decir, y aparecen cruces de todo tipo. Por supuesto, en algunos casos esto se profundiza más y en otros casos menos. ¿Te encontrarás con diferentes tipos de prácticas? Seguramente en todas. Es cierto que puede ser que la poesía tal vez no tenga el rol tan protagónico, pero creo que nadie en este encuentro, en esta mesa, dejaría fuera de la Bienal a la No. poesía. Muchas gracias, Fernando. ¿Alguien más tiene una pregunta? Gracias por los que están comentando en el chat. Si hacen preguntas por el chat, con gusto también las podemos leer. ¿Ok? ¿No tenemos preguntas? Ahí hay un Álvaro, estás interviniendo bastante. ¿Tienes una pregunta? Tu micrófono está cerrado. Ya, adelante. Ah, no puedes. Ah, ok, estás con una Bueno, cirugía. Qué horror. Mira, vamos a tener que hacer lenguaje lesco aquí en algún día de estos, porque al caso que vamos. Pero muchas gracias de todas maneras por tus comentarios. Él ha estado escribiendo que ciertamente muchas actividades tienen enorme valor social, pero tal vez no tengan el mismo valor artístico o viceversa. Hablando un poco, ampliando lo que ya Fernando había desarrollado. Gracias. ¿Algún compañero o compañera tiene alguna pregunta? no. No, parece que no, no tenemos preguntas. Se les agradece a todos enormemente. Quiero adelantarles de una vez que los compañeros que han participado en igual que en los dos webinarios precedentes, están terminando de afinar sus ponencias y las mismas van a consolidar un libro digital que vamos a sacar en octubre sobre las bienales como zonas de confluencia del arte y la crítica en la América Latina y el Caribe. Pero próximamente vamos a iniciar una nueva serie. Esta nueva serie va a arrancar con 2 webinarios este año y van a estar debidamente anunciados, pero les adelanto un poco. Va a estar centrado en la visibilización de la crítica de arte en la América Latina, porque uno de los problemas de nuestros países a menudo es que actuamos como si estuviéramos en un archipiélago en lugar de un continente. Entonces cada uno es una isla y esas islas conocen lo suyo, pero no conocen los otros. Entonces vamos a hacer un trabajo muy interesante que ya ha empezado
en el sentido de ir documentando los críticos de arte que han contribuido desde distintas arenas profesionales, pero convergiendo en la crítica en sus respectivos países e internacionalmente. Y esto va a permitir constituir nuestro tercer libro en el plan de trabajo de AICA Regional América Latina, que están coordinando Lisbeth Rebollo y Bélgica Rodríguez. Nada más, si alguien más tiene un comentario, vamos a cerrar, recibir un par de voces más y damos por terminada esta actividad de hoy. Muchas gracias a todos los que han estado hoy con nosotros. Lisbeth. Bueno, yo agradezco tu coordinación, agradezco las preguntas que me han sido puestas, agradezco a todos los presentes que estuvieron aquí con nosotros. Esperamos que continúen siguiendo nuestras actividades. Y gracias también a la asesoría técnica de nuestra webmaster, Cristiela Márquez. Por cierto, dice Cristelén, para los que tengan interés en el web de YouTube de AICA Internacional, están los dos webinarios anteriores, por si les interesa ahondar en este tema de los bienales. Y tenemos otro también sobre el arte latinoamericano y la crítica en el posmodernismo, modernismo y contemporaneidad. Y tenemos un libro disponible digital que salió en octubre, que está para descarga libre a todos los interesados en español e inglés, reuniendo todo el pensamiento latinoamericano a través de 11 pensadores de la crítica. Muchas gracias a todos por haber estado con nosotros hoy acá. Ha sido una experiencia maravillosa y cerrar juntos este proceso de bienales que no termina, pero por lo menos conceptualmente lo hemos podido esbozar con claridad. Feliz tarde, feliz noche, dependiendo de muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Gracias a todos. A todos, chao. Un gusto a todos. Gracias por haber estado. Muchas gracias. Chau, chau. Gracias. Chao. Chao.